Si te gusta el señor Pink, no entiendes One Piece. Muy buenas, Nakama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí de José P10 y a partir de ahora soy tu capitán. Lo siento mucho. Hoy os vengo a hablar de un personaje que mucha gente lo considera uno de los más trágicos de One Piece, pero que si lo piensas con calma, es uno de los mayores monstruos de la obra. Sí, lo siento, el señor Pink no es un héroe ni un hombre de verdad. Es un tremendo hijo de la gran p***, un sucio, un barbudo, es una mierda. Un helipuerto de moscas. Un madre. Y ahora os voy a explicar por qué. Todos recordamos su flashback. Un mafioso muy duro, con un pasado muy triste, una mujer que se queda vegetal y un niño muerto. Pero si analizamos la historia sin música triste de fondo, cuidadito. Como sabemos, el señor Pink formaba parte de la familia Don Quijote, una organización que sembró el caos y el terror y aterrorizó el North Blue. Y mientras está delinquiendo, mientras está ahí asesinando y matando a gente, porque es lo que es, un asesino hijo de la gran p***, de repente un día conoce a Rusian, una mujer maravillosa, pelirroja, con pequitas, que le da todo su amor, y él, ¿qué hace? Pues le miente. Le miente desde un principio. Le dice que trabaja en un banco. Y sí, roba dinero, pero no de manera legal, como un banquero, sino matando a gente. O sea, realmente ya empezamos mal esto. Es que Rusian no sabía dónde se metía, ¿eh? Tú imagínate que empiezas una relación estable con alguien con quien te enamoras perdidamente porque te parece una persona fascinante. Te enamoras, empezáis a salir, vais a tomaros unas tostadas de aguacate, un café con leche, a gustísimo, hacéis un poquito de... ya sabéis, encima de la encimera, todo muy bien, todo es fantástico, pero tú no sabes que esa persona mata a gente. Esa persona que te estás zumbando en el alféizar. Sí, he querido meter la palabra alféizar porque nunca la había metido en un vídeo y me gusta. Pues esa persona, mientras estás tú ahí cocinando unas lentejas, está ahogando a un niño con sus manos desnudas. Y es que sí, que la familia Don Quijote era muy mala, que eso hay que ver lo que hacían: atracar, robar, matar, asesinar. O sea, no estaban bien de la cabeza ninguno. En fin, de esa relación con Rusian nace Gimlet, su hijo, el hijo de estos dos, que nace de una mentira también. Es que todo es una mentira. Todo por culpa del hijo de la gran puta. Es que de verdad, es que es muy malo. El tío sigue mintiendo, el tío sigue diciendo que sí, que soy banquero. Cariño, me tengo que ir unos días fuera porque tengo reuniones con el banco. Mentira, se iba a un reino a robar, a atracar a abuelos, ancianos, desapareciendo días enteros por trabajo. Pero lo que realmente estaba haciendo era asesinar a otros bebés, las órdenes de Doflamingo. Quizá me estoy pasando un poquito exagerando, pero es que así os va a entrar mejor en la cabeza. Y aprovechas y le das a like, que te estoy viendo que no le has dado. Y te suscribes, que estoy de una mala hostia. Tiempo después, Gimlet enferma. Rusian intenta contactar con su marido. ¿Y qué se encuentra? Que no existe ningún banquero llamado señor Pink. Rusian llama al banco y pregunta por él, y lógicamente en el banco le dicen que aquí no ha trabajado ningún señor Pink, que qué hace inventando señora. Y así, Gimlet muere en manos de Rusian. Y aquí sí, por mucho que me duela, Rusian, de frente, o sea, llamas un Uber que te lleva al hospital o llamas a un médico y que venga a ver al niño. Ok, que la culpa vale, pero tú también podías haber hecho algo, Rusian. O sea, ahí lo siento mucho, pero aquí no puedo defenderte mucho, Ya podías haber llamado a cualquier persona que te echara un cable y que te fuera a ver cómo estaba el niño y le hubiera dado un paracetamol. Pero ella decide hundirse en la desesperación y pues nada, pues Gimlet se muere en sus brazos y ya la tenemos liada. Tú imagínate que la misma noche que va a morir tu bebé, tú te enteras que la persona con la que estabas compartiendo tu vida es un asesino. De verdad, piénsalo. Es una barbaridad esa noche para Rusian. O sea, y claro, cuando el señor Pink llega a casa después de esas reuniones de trabajo, lógicamente Rusian le enfrenta. Le dice que sabe toda la verdad, le dice que su hijo ha muerto. Y ella, teniendo delante a un mentiroso, a un asesino y un hijo de la gran p***, ella sale corriendo, ella huye de él, no quiere saber nada de él. Es que es un monstruo. Acaba huyendo bajo la lluvia, se pira de esa casa porque no quiere verlo, no quiere estar junto a él. Con la mala suerte, también te digo, que acaba tropezando en alguna alcantarilla, se cae y se queda en estado vegetal. Qué trágico lo de Rusian, no lo del señor Pink, lo de Rusian. Porque ahora empieza la parte más retorcida de todo. El señor Pink decide ir a visitarla cada día de su vida con flores al hospital. El tío del que huyó la noche que se quedó vegetal porque era un mentiroso, un monstruo, un asesino, una persona que era una mentira y que por su culpa, entre muchas comillas, es responsable de la muerte de Gimlet, va a verla cada día al hospital. Tú imagínate la situación para Rusian. Es que imagínate, y es que encima ella no puede hacer nada porque está vegetal y porque ella no avisó a nadie. O sea, nadie es consciente de la situación y todo el mundo lo deja entrar
entrar porque como es su marido, le deja entrar. Es que tú imagínate. O sea, soy el doctor, me entero de todo esto y llamo a la Marina, vamos, al minuto 1 que entra Russian por la puerta con la camilla. Es que ella no puede hacer nada, ella está ahí así y no puede hacer nada, pero lo mira, cada día tiene que verle la cara. O sea, vaya pesadilla para Russian. Pero es que lo peor no es esto, lo peor es que el jodido monstruo coge, se disfraza del bebé muerto y se planta delante de ella, y ella lo único que puede hacer es sonreír. Él se alegra en plan, ¡jaja! Está sonriendo, le gusta. Y la gente, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, mira qué bonito! Se acuerda de su bebé. Yo creo que está sonriendo porque no puede llorar, porque no puede gritar, porque no puede apuñalar el corazón al señor Pink en ese momento, y lo único que puede hacer es gesticular esto y ya está. Y es que a partir de ahí va cada día a verla, vestida de su bebé muerto. El hombre que la mintió, un asesino, un monstruo, un mentiroso. Es que imagínate, el hombre que destruyó su vida, el asesino por el que tu hijo murió por una mentira, vestido como tu bebé, acercándose a ti día tras día. Y tú, sin poder moverte, solo puedes llorar por dentro, porque si te intentas mover, lo único que haces es sonreír. Es que no es amor, es tortura emocional. Y es que encima la comunidad le llama como uno de los mejores flashbacks de One Piece. Estamos todos engañados, estamos todos gilipollas. ¿Qué pasa? Es que realmente es una película de terror. Es que nos lo venden como un hombre de verdad, un tipo duro, con un buen corazón. Pero ser un hombre de verdad no es sufrir ni mentir por amor. Es asumir tus errores, cambiar y proteger con la verdad a la gente que quieres, ¿no? Y el señor Pink no se redime de nada. O sea, sigue con la familia Don Quijote asesinando a gente, matando a peña, conquistando un reino. Que ya, bueno, ¿qué os voy a contar de ese reino de Rosa? Solo carga la culpa el cuerpo de Russian inmóvil en el hospital. De verdad, que me da mucha pena. Pero es que lo peor de todo esto es que aún sigues sin darle a like al vídeo. Suscríbete de una vez. ¿Qué haces? Y ya que estás, aprovechas y me dices si realmente alguna vez te habías parado a pensar en todo esto y que realmente el señor Pink no tiene nada de bueno. Es que ojalá Franky lo hubiera dejado vegetal también. Dímelo en un comentario si nos vemos en el siguiente vídeo, Nakamas. Estoy cabreado, enfadado. Señor Pink, hijo de p***. Es que me pone de mala hostia, ¿eh? Me ha puesto de mala hostia. Hala, hasta el vídeo ya está hecho.